Estamos recibiendo muchos mensajes a través de YouTube y de nuestra cuenta de Instagram pidiendo presupuestos sobre PPF, pero también haciendo muchas consultas y pidiendo explicaciones sobre realmente qué es, cuánto dura, cuánto cuesta, cuánto se tarda en instalar, qué es lo que protege y qué es lo que no. Entonces, en esta ocasión vamos a hacer un vídeo un poco didáctico explicando un poco las diferencias en los diferentes tipos de PPF que hay, las durabilidades, las propiedades que tiene el material, para qué sirve y para qué no, qué podemos esperar de un PPF. En fin, haciendo un poco un repaso general de lo que es el mundo del PPF o cómo lo entendemos aquí en Shelter Garage. ¿Qué es el PPF? El PPF es una lámina, un film protector transparente que sirve para proteger superficies, en este caso pues las carrocerías de los vehículos. También se pueden proteger los faros, algunos elementos metálicos, bueno, cualquier superficie donde pegue el material, ¿no? Retrovisores, ya sean de plástico o de metal, etcétera. También es muy útil para proteger el carbono en los coches que tienen pues el techo de carbono, lips, difusores, etcétera, que es un material que, como sabemos, es muy resistente, pero a la vez muy quebradizo y sobre todo muy caro. ¿Qué tipos de calidades hay? Pues bueno, el PPF lleva en el mercado bastantes años, aunque sí que es cierto que en España de moda pues lleva menos tiempo, pero yo recuerdo en 2010 ya ver coches por España con PPF y anteriormente también existían. Y existen diferentes tipos de calidades. El material ha ido evolucionando mucho a lo largo del tiempo, ahora ya hay más marcas con calidades premium. Tenemos en Shelter algún vehículo que hasta hace poco tenía PPF instalado desde hacía bastantes años, sabría decir si unos 15 años o así, y sí que es cierto que hay instalaciones un poquito obsoletas para el nivel de calidad que tenemos hoy en día. Los materiales también han evolucionado mucho, los PPF antiguo, pues en cuanto pasaban 5 añitos empezaba a amarillear. Y mira, tenemos el ejemplo de un Ferrari 430 de Dubái, que recientemente hemos tenido que pintar, detallar, no sé qué, hacer un montón de cosas, y ese coche traía lámina de PPF instalada, creo que se instaló en Estados Unidos en 2005, 2006. Estaba muy amarillo y muy duro, nos costó horrores retirarlo. Pero eso ya no ocurre con los materiales de hoy en día, son materiales mucho más evolucionados, que envejecen mucho mejor y que además tienen una característica muy importante que es la capacidad regenerativa. La capacidad de autorregenerarse ante leves impactos, roces y demás. Incluso roces de columna que no sean muy severos, aplicándoles un poquito de calor, desaparecen, por lo que es muy indicado para proteger la chapa, ya no solo de chinazos y de marcas de mosquitos, sino también para actos vandálicos de lo típico de que te rayan el coche con la llave y demás. También es muy importante llevar vehículos protegidos con PPF cuando la pintura es la original. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, la pintura original normalmente es la mejor pintura que puede tener el coche y es una pena tener que repintarlo porque tengamos pues, chinazos, un roce y demás. Existen diferentes acabados de PPF, hasta ahora solamente había acabados brillo, pero en la actualidad también tenemos disponible acabados mate para matizar el color base del coche, acabados de carbono, PPF acabado militar, de diferentes colores. Cada vez hay más materiales disponibles, más colores y las posibilidades son infinitas. Por ejemplo, en este Porsche GT3 4.0 el cliente quería un look de acabado en fibra de carbono, tanto en el techo como en el alerón. Los acabados que hay en vinilo tradicional no le convencían, pero en cambio el acabado de PPF en fibra de carbono, además de proteger, da un aspecto totalmente de carbono original, está muy conseguido. ¿Cuáles son las principales diferencias entre un PPF y otro? En primer lugar, el brillo. Hay PPFs con muchísimo brillo,
otros que pues, hacen que la pintura pierda un poco el brillo y se apague un poco el tono. En segundo lugar, la facilidad de instalación. Cuanto más sencillo sea de aplicar, mejor terminación va a tener por parte del instalador y más invisible va a ser la instalación. Otra característica es la capacidad autorregenerativa, como hemos dicho, ante roces, impactos y demás. La durabilidad. Hay materiales que hoy en día están dando hasta 10 años de garantía, eso era impensable hace unos años. Y la repelencia al agua y al polvo, a la suciedad en general. Porque pese a que tenemos tratamientos cerámicos específicos para PPF, para poder potenciar el efecto hidrofóbico del material, sí que es cierto que los PPF de alta gama ya de por sí son hidrofóbicos y repelen con muchísima facilidad el agua y la suciedad. Por otro lado, también tenemos lo que la gente piensa que es PPF de luna, que realmente no es el mismo material, que se llama WPF o Windshield Protection Film, que es una lámina protectora para proteger las lunas delanteras de los vehículos, con el fin de que no se marquen o no se rajen con impactos de chinazos. La instalación es diferente a la del PPF, pero es muy importante también considerar este tipo de instalaciones cuando el vehículo se hace un uso del vehículo pues, de ruta con amigos y demás, puesto que todos sabemos que los chinazos pues, son prácticamente inevitables. Tenemos como un claro ejemplo un vehículo que tenemos en custodia aquí de un cliente de Aldo, que nos trajo un Boxster T recién comprado, lo compró en Málaga, lo trajo rodando hasta Madrid para que le hiciéramos PPF por todo el vehículo. No quería usar el coche hasta que no estuviese protegido. Lo trajo de Málaga hasta Madrid con muchísimo cuidado y estuvimos una semana haciéndole la instalación de PPF. A la semana siguiente vino a usar el coche y se fue de viaje a Valencia. Y en el viaje tuvo tan mala suerte que pilló algo por la carretera, no sabe muy bien el qué, que impactó en el paragolpes delantero y rozó una buena parte del lateral del paragolpes delantero. Y claro, nos llegó el domingo muy apenado, fíjate que me han rozado todo el coche, no ha sido mi culpa, no sé qué ha sido y demás, ahora voy a tener que repintar el coche, un coche que tiene solo 2 semanas. Una gran alegría cuando le mandamos el vídeo retirando el film de protección y mostrando cómo la pintura estaba totalmente intacta. Le hemos tenido que repetir el PPF solamente en ese panel y el coche está perfecto. Entonces, este es el ejemplo más claro y más reciente que tenemos de la efectividad del material, ¿no? Después tenemos también muchos clientes que compran un coche nuevo o un coche usado pero en perfecto estado de marcha y dudan de si invertir desde un principio en el tema del PPF para proteger el coche. Tenemos un ejemplo reciente de un Nissan GT-R nuevo a estrenar, que lo trajeron con 20 kilómetros del concesionario y el cliente dudaba si hacerle PPF o tratamiento cerámico. Esto es muy común, muchas veces nos preguntan, oye, ¿qué es mejor, un tratamiento cerámico o un PPF? Son cosas totalmente diferentes. Sí que es cierto que los tratamientos cerámicos pueden ofrecer cierto grado de protección, pero nunca va a llegar ni a un 10% de lo que protege un PPF, porque al final el cerámico protege realmente de agentes químicos y ácidos externos, es decir, de manchas de suciedad, de manchas de excrementos de animal, de lluvia ácida, contaminación férrica, de todo este tipo de cosas, de roces muy, muy, muy sutiles de transferencia de pintura quizás también, pero nunca va a ofrecer la protección que ofrece un vinilo de PPF, porque al final el vinilo de PPF tiene un grosor de unas 200 micras y ofrece una protección inmensamente mayor a lo que pueda ofrecer un tratamiento cerámico. Entonces, para mí son productos complementarios, pero nunca sustitutivos. Yo, al final, lo que recomendaría a todo el mundo es sí o sí hacer una protección, un laminado frontal, por lo menos, y de las zonas de mayor impacto del vehículo.
¿Por qué? Porque al final el coche, por pura lógica, donde va a recibir más impactos va a ser en el paragolpes delantero, en el capó y bueno, en retrovisores y demás, todo el frontal. Y ya el que quiera proteger el resto del vehículo, pues porque es un vehículo de gran importe, o porque tiene la pintura original en todos sus paneles, o porque es un coche que ha comprado nuevo y que quiere mantener impoluto durante muchísimo tiempo y el tipo de uso que hace el coche va a determinar o va a hacer que pueda sufrir muchos impactos a menudo. En esos casos, pues sí que haría un laminado completo. O coches que tengan piezas en carbono, pues todo el carbono obviamente es muy bueno protegerlo. Pero al final lo más importante es cuánto nos importa a cada uno de nosotros nuestro coche, saber qué uso vamos a hacer de él y en función de eso tomar la determinación de si proteger unas áreas u otras. Existen dos tipos de instalación, con y sin precorte. La instalación con precorte implica tener un plotter de corte, introducir la bobina y mediante un programa informático sacar el patrón de corte de todos los paneles del coche que se van a proteger y hacer el corte mediante el plotter, de modo que se minimiza mucho el uso del cúter por encima de la carrocería, que es algo que hay gente que le da un poco de miedo. Y también existe la opción de hacerlo pues sin precorte, es decir, realizando planchas de bobina que se ponen encima del vehículo y vas cortando pues el patrón tú mismo con cúter. Al final, nosotros ofrecemos las dos opciones porque sí que es cierto que cada una de las opciones tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y la mayoría de veces cuando se hace una instalación con precorte, hay ciertos paneles que se hacen sin precorte porque hay ciertas zonas que uno quiere proteger que a lo mejor no vienen incluidas en el patrón del programa o quizás el patrón del programa no cubre todo lo bien que nosotros quisiéramos y demás. Entonces, nosotros ofrecemos las dos opciones para que podamos adaptarnos a la necesidad del coche y del cliente. Os animo a que sigáis nuestro canal, a que veáis los diferentes trabajos que vamos haciendo y a que si tenéis cualquier tipo de duda o queréis pedir presupuesto o tenéis cualquier tipo de consulta, tenéis nuestro Instagram por aquí abajo en la descripción del vídeo o nuestra página web sheltergarage.com y estaremos encantados de asesoraros.